¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Una jornada más para Mesa Libre y aquí contamos con una presencia internacional y otra local. Agradecemos mucho a Pedro, ya la segunda vez que lo estamos teniendo, y obviamente Beto también ya lo tuvimos, así es que linda tarde. Bueno, es una tarde en este momento cuando estamos grabando el programa, ¿verdad? Pero lindo tema también para poder abordarlo, ¿verdad, Humberto? Sí, ¿qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Beto, buenas tardes, Buenas Pedro. Un placer tardes. realmente compartir y por encima de todas las cosas en nuestro tiempo de mesa libre para sentarnos y debatir y aprender y intercambiar ideas, experiencias por encima de todas las cosas, ¿verdad? Ya que tenemos hermanos experimentados en el tema. Así mismo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias, Amado. Hola, Beto. Hola, Humberto. Estamos aquí animados por un tema bastante interesante, algo que me apasiona realmente, así que bienvenido al tema. Así es. Beto, muchas gracias por estar, ¿eh? Gracias, Amado. Un abrazo, Pedro, y también Humberto. Y nuevamente nos encontramos para ver el tema de hoy. Así mismo. Me decía una vez un maestro querido, el doctor Rigoberto, es muy afín también aquí al grupo y lo conocemos, ya partió a la presencia del Señor. Me decía, mira, Amado, siempre el tema de hablar de Cristo a la gente, primer paso fundamental es la puerta de entrada, es la salvación, lógicamente, pero cuando no nos ocupamos del trabajo, del ministerio, de ayudar a crecer a la gente, lo llamamos discipulado. Eso acarrea muchos problemas para la gente en el futuro. El nuevo creyente queda un poco disperso y bueno, cualquier enfermedad rara doctrinalmente se le pega. Entonces el tema del discipulado es un tema crucial en lo que hace a nuestra labor de creyentes, de cristianos en el ministerio y de ayudar, ser parte del crecimiento de la obra del Señor. Entonces, conversábamos con Humberto, hablábamos un poco también con Beto, y a nivel local, nuestro tema de siempre con Pedro, el tema del discipulado. Y Beto nos trae una aproximación, una mirada a este tema del discipulado que nos pareció muy interesante y poder compartir un poco esto con la gente que también ya tiene la costumbre de participar de Mesa Libre con nosotros. Así es que dejamos el tiempo aquí para Beto y luego entramos en nuestro ping-pong normal de la conversación en esto que es Mesa Libre, un conversatorio, nos juntamos entre amigos, alguien con un mate, otro con una taza de café y lo que ustedes quieran, así está. Estamos completos. Beto, el tiempo es tuyo. Muy bien, gracias. Bueno, tiempos atrás, inclusive en el periodo que yo estuve allí en Paraguay, siempre mi problema fue la palabra discipulado. En aquel momento enseñaba, como todo el mundo enseña en el día de hoy, sobre el discipulado, el alumno que aprende el concepto griego, que él va aprendiendo las cosas que un maestro le está enseñando. Con Jesucristo, la exigencia fue un poco mayor porque él dio distintas características. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y la aproximación era mucho mayor. Pero cuando yo empecé a investigar, y nunca me había hecho una pregunta, había leído muchos libros de discipulado, inclusive escribí artículos de discipulado, desarrollé un material personal de discipulado, pero no le puse el nombre de discipulado, le puse integración. O sea, como alguien que integra dentro de algo, especialmente en una familia. Entonces yo me empecé a hacer preguntas. La primera cosa que hice fue buscar desde Romanos hasta Apocalipsis la palabra discipulado y no la encontré. Ahora, si Dios dio una orden de hacer discípulos, ¿por qué no se menciona más de hacer discípulos? ¿Por qué desaparece ese término? Ahora, hay un versículo que me llamó la atención que dice, todos los que están en Cristo nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué cosas nuevas hay si estamos pasando todo del antiguo al nuevo? Por ejemplo, en el antiguo no había hijos de Dios, como el ser humano era un siervo de Dios. Los hijos, los llamados así, estaban más representados por los ángeles. Nosotros éramos la criatura de Dios, los siervos de Dios. En el Nuevo Testamento se cambia.
Ya no somos criaturas, sino somos hijos. Y la palabra principal que se usa es hijos. Es verdad que la palabra discípulo, que quiere decir matetes, que quiere decir estudiante, es una palabra muy usada, pero no la usa ninguna vez en todas las epístolas, desde Romanos hasta Apocalipsis. Por ejemplo, si yo te digo, mira, esto es mi auto, ¿es correcto o incorrecto, o incorrecto decir esto? Este es mi auto. Yo digo, es incorrecto. Es parte de mi auto, pero no es mi auto. Es la llave que puede prender el auto. Cuando yo uso la palabra discipulado, siempre me vienen preguntas. La primera es, ¿cómo está formada la familia de Dios? ¿Cómo está formada la familia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo está formada la familia de Dios en el Nuevo Testamento? Obviamente hay una diferencia. En la época de Jesús, lo que Jesús dijo, tienes que nacer de nuevo, no era posible en ese momento. Y un nacer de nuevo ya es parte de entrar en una familia. Ahora, en ese periodo no podía hacer eso. Por eso la palabra correcta en el desarrollo era la palabra discípulos. ¿Por qué después no se usa en el Nuevo Testamento? Bueno, porque yo tengo que comprender cómo se hace la familia de Dios. Algunos dicen, bueno, en el cielo nos vamos a ver, padre, madre, hijos, abuelos, tartarabuelos, si todos aceptaron al Señor, lo vamos a ver. No soy de ese punto de vista. ¿Por qué? Porque ahora eso determina sexo, eso determina un sentimiento sujeto a la tierra, eso determina dolores, sufrimientos, alegría, tristezas. ¿Y dónde está Juancito? Uy, Juancito se fue al infierno. O sea, yo no creo que eso está o existe en el cielo, aunque Dios dio capacidad de reconocer figuras sin haber visto sus fotografías, como en el monte de la transfiguración. Dice, ok, Elías, Moisés, ok. ¿Cómo sabían que era? Bueno, el Espíritu Santo se lo había revelado. Cuando entramos en la familia de Dios, la pregunta mía es, ¿un discípulo del Antiguo Testamento que murió en el periodo de Jesús, creyendo en Jesús, es parte de la iglesia? No, no lo es. Continúa a ser parte del Antiguo Testamento, aunque haya creído. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto, no había derramado su sangre, no había resucitado. Entonces, en el Nuevo Testamento, ahora se practica lo dicho a Nicodemo: debes nacer de nuevo. Y si no nacieres de nuevo, eso está diciendo que nos convertimos en hijos. Y si nos convertimos en hijos, que creo que es la familia de Dios, hijos, y no padre, madre, abuelo, tío, tía, familias terrenas, sino que todos los que creen son hijos y todos esos hijos son parte de la familia de Dios. Ese hijo es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo a su vez es la esposa de Cristo. Ahora, en todo esto me hace recordar los beneficios de ser hijo a los beneficios de ser discípulo. Por ejemplo, en primer lugar, el discípulo no es hijo del maestro. Puede ser un caso o dos, pero la mayoría, el 90%, no lo son. Es parte de la familia porque es hijo y tiene, obviamente, temor del padre. ¿Ves? No es un maestro que me enseña, es un padre que me ama, es un padre que me castiga, es un padre que me cuida, es un padre que me alimenta. Él explica todo lo que va a hacer. No es que tiene cosas escondidas. Jesús mismo dijo, yo le llamo a mis amigos porque les voy a contar todo lo que voy a hacer. Tiene que aceptar y practicar todo lo que aprende. O sea, el hijo es un esclavo, y Pablo lo dice, pero el hijo es un esclavo. ¿Por qué? No toma decisiones. El padre toma decisiones por el hijo. Y nosotros estamos en esa posición. Como nueva criatura, lo que yo entiendo por ese versículo, aquí todo es hecho nuevo, es la nueva posición que nosotros tenemos en Cristo, que es hijos de Dios, no discípulos. Y no está el cielo lleno de discípulos. Después, yo tengo que, no puedo seguir a otros maestros, porque el mismo Señor dice, bueno, está en el camino de Caín, en el error de Balaam, en la contradicción de Coré. O sea,
tú te desvías, haces tus propios caminos y tú eres castigado o muestras que estás afuera, que nunca naciste en la familia. Entonces, como hijo, tú recibes castigos. Tiene una herencia, y aquí viene uno de los puntos importantes. Viene la herencia. Es verdad que también la herencia la tuvieron en el Antiguo Testamento, pero aquí hay una relación mayor en cuanto a esa herencia. ¿Por qué? Porque Él nos da el Espíritu Santo, que no se lo dio a los discípulos en el Antiguo Testamento. Estaban alrededor, pero no estaban dentro. Quiere decir que el Hijo de Dios tiene el Espíritu del Padre y tiene la mente de Cristo, como dice Pablo. Él no es independiente, es dependiente. Él no puede cambiar las reglas. Él no puede hacer su propia escuela si es hijo de Dios. Él tiene que hacer lo que Dios quiere, si no recibe sus castigos. También recibe sus coronas. Él tiene premio, que a un discípulo no necesariamente se le daban los premios, afuera de algún reconocimiento si él salía sobre la normalidad de la gente. Él es estudiante, obviamente que es estudiante porque entra parte de eso, pero tú nunca llamas a tu hijo mi discípulo o mi discípula. Tú le llamas mi hijo, tú le llamas mi hija. Para ser discípulo de Cristo, yo había hecho un material que decía, bueno, hay 5 características para ser discípulos de Cristo. Amar a tu prójimo, mantenerte dentro de las escrituras, no estar dentro del círculo, permanecer en ella. Bueno, hay características. Dice, bueno, entonces tú eres un discípulo. Para ser hijo no necesitas rellenar ninguna característica. Tú naciste y de ahora la tienes que desarrollar. Y obviamente es cuerpo de Cristo, cosa que los discípulos del Antiguo Testamento no eran. Ahora tú dices, hay muchas cosas que se cruzan en sentimientos, pero el hijo, el afecto hacia un hijo es mucho mayor que hacia un discípulo, porque hay una integridad familiar entre ellos. Entonces, cuando alguien se convierte, que es mi hermano en Cristo, cambia todo el concepto fundamental de mi relación con él. Por ejemplo, si yo voy a la palabra de Dios y veo cómo Pablo usó los términos, él usa te he generado en mis prisiones, tú eres mi hijo, le dice a Timoteo, le dice a Tito, yo soy tu padre, yo te cuidé como cuida una madre a sus hijos, te di a beber leche, te di el amor, soy como una madre. Y él continuamente habla de eso. Sufro dolores de parto. Otra palabra que usa es amor entrañable, el amor que yo considero la mujer puede tener, porque cuando cría al hijo, el sentimiento es mucho más profundo que el mío, que lo veo de afuera. Ella está viviendo una relación de entrañas. Y Pablo usa todos esos términos relativos a una relación familiar. Si tú me dices que se sobreponen, sí, en ciertos conceptos se mantiene el mismo nivel, pero en otros conceptos el hijo es mucho mayor que un discípulo. Ese es el tema principal. En Estados Unidos hay una palabra que se dice, por ejemplo, raise your children. Tú criaste tu hijo. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el nuevo que entra a la iglesia. Nosotros lo tenemos que criar. No le vamos a dar información. Nosotros tenemos que formar, porque es parte de la familia, es hermano y es formativa, no informativa. Por eso yo puedo decirle, deja tu novia, o deja esto, o no hagas más esto, porque está en armonía con la palabra de Dios. No es uno que piensa individualmente y hace lo que quiere. Está sujeto a una esclavitud con un maestro perfecto, una esclavitud con el Señor de señores que te da lo mejor, te atiende lo mejor, te cuida de lo mejor y te da lo que no mereces. Eso es su gracia y su misericordia. Ese es mi concepto y por eso yo prefiero llamarle integración o buscar quizás otro nombre más aplicado. Y en el artículo que escribí, yo puse el más que un discípulo, hijos de Dios.
Ese es mi concepto, las bases de mi teoría y el porqué. Muy interesante. Señores. Como dice la gente, normalmente a Beto se lo conoce por romper paradigmas. Es que tradicionalmente nosotros seguimos una cultura, una tradición y a veces no paramos a pensar, ¿verdad? Yo desde hace años que solemos compartir con Beto y intercambiamos así cosas muy interesantes porque tiene una forma así bien de ir, digamos así, en la práctica contra la tradición, ¿verdad? Piensa, razona, aprendí muchas cosas con él, ¿verdad? Y es cierto, es verdad, comparto plenamente. Estaba pensando cuando él estaba hablando justamente cuando Jesús habla en Juan 15:15, en los cambios que le va colocando a los discípulos. Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, aparentemente hay una secuencia y una transición en el relacionamiento de lo que el Señor Jesucristo tenía con sus discípulos. Y evidentemente, como Beto me estaba explicando, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ahora en el periodo que estamos viviendo ahora de la iglesia y entendiendo de que hay una posición diferente a la que había en el Antiguo Testamento, mismo en esta situación, porque Jesús todavía no había muerto y resucitado, la posición de los discípulos para convertirse en verdaderos hijos todavía estaba ahí pendiente hasta que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, esos son detalles muy interesantes que están relacionados desde mi investigación también la parte de lo que es la posición que tenemos en Cristo. Comparto plenamente con lo que Beto dice, que ahora somos hijos, y si somos hijos somos herederos, pero la única cuestión es, bueno, ¿cómo le llamaríamos? Así como Beto estaba colocando justamente algunos términos, integración o alguna otra cosa así, es ¿cómo le llamaríamos a ese proceso de enseñanza, aprendizaje, de la transmisión de los principios, valores que el Señor Jesucristo dijo, todo lo que os he mandado, ¿verdad? Para que nosotros también estemos transmitiendo. Ahí es donde yo creo que, como la gente viene con las tradiciones, va a tener un poquito de choque en ese cambio de paradigma. Es muy bueno. El asunto es que, ¿cómo le llamas tú al criar tu hijo? Porque eso es lo que realmente es. ¿Cómo le llamas tú a criar tu hijo? ¿Qué palabras puedes encontrar? Tú no dices, este es mi discípulo, es mi hijo. Vos decís que le estás Claro. cuidando, le estás manteniendo, lo estás alimentando. Y dice, cuando yo te crié, la palabra cría, ¿no? No sé si es la perfecta, pero está ese concepto. Lo mismo que yo uso para mi familia, se transmite a lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está haciendo crecer como niños, madurar, ser jóvenes, después ser más adultos. Sí, sí. Claro. Sí, Pedro, la ¿qué verdad comentas, Pedro, que tenés experiencia en ese tema? sí, la verdad que cuando uno piensa, ve que uno se va al colegio y tiene un maestro, ¿verdad? Entonces, bueno, genial, pero bueno, termina las clases y vuelve y tiene al padre, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que yo creo que en la iglesia uno es maestro, es padre, es que hace un poco todas las partes a la vez, tiene que aconsejarles en cuestiones personales, a veces el pastor le tiene que dar, bueno, sobre todo el discipulador, ¿verdad? El que en todo caso le tiene que aconsejar sobre la pareja, le tiene que aconsejar sobre qué va a seguir en la vida y es lo que uno hace con sus hijos, ¿verdad? Uno le va mostrando un poco el camino, alumbra un poco ya que uno recorrió, le dice, mira, yo ya cometí estos errores, de todos modos, trata de no hacer lo mismo, yo ya me equivoqué aquí, trata de hacer esto que es mejor. Entonces, de alguna manera, un discípulo, digamos, es un hijo para uno, y bueno, y uno lo ve crecer al punto de que él puede caminar solo, como cuando un hijo es pequeño y le enseña a caminar, y luego le muestra cómo comer, y realmente al final él ya prepara su propio alimento, a partir de que él, bueno, lo único que te lleva casi toda una vida, ¿verdad? O sea, ya no es una cosa que uno dice, bueno, le voy a dar 14 semanas, 15 semanas. En la Iglesia del Centro tenemos 15 semanas. Le damos 15 semanas de estudios bíblicos y luego de las 15 semanas, entonces él ya tiene este,
la licencia de poder caminar solo y va para adelante, ¿verdad? Y además, lo que te da algunas otras cosas ahí, Beto, es que, bueno, uno tiene hijo cuando tiene una edad para poder dar a luz un hijo, ¿verdad? Por lo menos las mujeres, ¿verdad? Los hombres. Entonces, ¿en qué edad pueden tener? Es decir, que una persona recién convertida y que ha pasado, qué sé yo, 6 meses en la iglesia o un año, ya puede tener hijos, ya puede encarar el trabajo de hacer discípulos también, porque al fin y al cabo, bueno, el mandamiento es hacer discípulos. Y ese mismo mandamiento, Pablo le repite a Timoteo, lo que aprendiste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un poco, ahí hay una mezcla de la parte de enseñanza fuertemente, digamos, de la mano o del brazo de alguien que además de enseñar, te hace vivir, porque Pablo eso hizo con Timoteo, ¿verdad? Le hizo vivir, lo envió a iglesias a establecer órdenes, a enseñar doctrina y a otras cosas más, y también Timoteo lo acompañó hasta el final de sus días, ¿no? Sí, Pablo, en primer lugar, hablando con Timoteo, le dije, tú eres mi hijo en la fe. Entonces, lo llama hijo. Después, él dice que como padre, que él lo atendía a él como un hijo atiende a su padre, que son términos importantes. Ahora, un padre cumple todas esas funciones. ¿Por qué? Si vamos al Antiguo Testamento, el padre era el que enseñaba al hijo, no iban a la escuela. Era el padre el que enseñaba al hijo, pero nunca era llamado discípulo, era llamado hijo. Segundo, es ese cariño, ese amor que se demuestra, esa relación, no es tan íntima en una relación de discípulo. Volviendo a lo que dijo Humberto, no le llamaré más, ahora le llamo amigo. Bueno, pero pasó de amigo a ser, ahora no le llamo más amigo, son hijos. O sea, ya están adentro. O sea, la etapa primaria era esa para pasar a una etapa final. Cuando tú dices que los niños, y hablas de una madurez física en que los niños pueden tener y procrear, bueno, en la Biblia la madurez física no es la capacidad de procrear, porque tú eres un testigo, ni bien naces, porque ya tienes un conocimiento, tienes una madurez y ya tienes la capacidad de crear. Ni bien aceptaste a Cristo, ya tú puedes estar reproduciéndote, aunque no tengas mucho conocimiento. Es como diciendo, mira, siempre es presentar al médico. Yo soy fulano, me curó, yo te digo dónde tenés que ir a curarte. Y si yo tengo la medicina, yo le doy el mensaje y le digo, pasó a mí, ¿no quieres que eso te pase a ti? O sea, no creo que tenés que tener una madurez para evangelizarte. Si lo usamos en el sentido carnal, una familia que tuvo 6, 7, 8 hijos, siempre el hijo mayor cuida al hijo menor. Y le ayuda a la madre en muchos quehaceres, pero todavía no tiene capacidad de reproducirse, pero ya está cuidando a su hermanito. Y muchas veces las madres se van, los dejan, porque ya la mayorcita con 8, 9, 10 años puede cuidar a los otros más chiquitos. O sea, si yo paragono lo que es el concepto de discipulado o de madurez que me habla Primera Juan, yo puedo decir sí, hay un niño, hay un joven, hay un padre. Pero aquí está hablando más de madurez de experiencia, no necesariamente de dar mensaje. Por eso, cuando alguien nace en la familia de Dios, es un ignorante. La mente la tiene en blanca, pero tiene una capacidad de razonar, que no es el niño que nace, que no tiene capacidad de nada. Lo va desarrollando después con el tiempo. En la palabra de Dios, siendo hijo, Él es padre, Él es maestro, Él es mi ayudador, Él es el que me da el Espíritu Santo, Él es mi consolador, Él es el Rafa, Él es mi sanador, Él es todo. Y Él está diciendo, bueno, en la parte terrenal, yo tengo que cubrir también esas necesidades. El hecho que hablábamos que Pablo entró en ansias cuando no tenía información de Tito, que había ido a la iglesia con cartas duras, y él dice, yo
me desfallecía, no lo encontré en Macedonia, no lo pude ver. ¿Y por qué? Oh, después él dice, bueno, la consolación con que te dieron a ti, que aceptaron mis consejos en Corintios, dice, bueno, esa consolación él me dio a mí. Pero, ¿ves? Hay entrañas de vida. Y cuando él dice, lo que has aprendido de mí, no lo aprendió como un discípulo, lo aprendió como un padre enseña a un hijo. Vení conmigo y mira lo que hago. Vení conmigo y aprende cómo yo tomo esas decisiones. Por eso yo lo veo que es mucho más profundo el hijo que simplemente un concepto de discípulo. Quisiera hacer muy interesante el tema y esto dispara un poco, vamos a decir, la curiosidad hacia varias direcciones. Me pregunto, cuando estamos hablando del tema hijo o no hijo, estamos hablando de un aspecto puramente soteriológico, una cuestión que tiene que ver más con salvación, tiene que ver con el hecho de aceptar a Cristo y recibir lógicamente todos los beneficios que eso involucra, ¿verdad? Por un lado. El Señor Jesucristo tenía un círculo de discípulos extremadamente amplio al iniciar su ministerio. Y de ese círculo de discípulos, Él llama a 12 para que sean sus apóstoles. Ahora, creo que hay un momento inicial cuando estas personas comienzan a seguir a Cristo. Eso involucra renunciamiento de una serie de cosas, paradigmas personales, conceptos judíos, netamente involucrados con la ortodoxia del templo. Todo eso es como dejado en un segundo plano o abandonado, en el mejor de los casos, para seguir a Cristo. Entonces, hay un momento inicial en este tema de identificarme con Cristo. Nosotros le llamamos aceptar a Cristo como Salvador personal porque eso es lo que nos manda precisamente el Nuevo Testamento. Pero luego comienza un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje se va a dar a partir del inicio del ministerio de Cristo y durante 3 años. Esto lógicamente afectó hasta a los discípulos de Juan mismo. Me llama la atención que esta palabra methetes del griego se aplica tanto a los discípulos de Cristo como también a los discípulos de Juan, pero algo muy llamativo, se aplica también el término a los discípulos de Moisés. Vosotros sois discípulos o seguidores o alumnos de Moisés. Moisés estaba muerto cuando Cristo inició su ministerio. Entonces, estamos hablando de una relación maestro-alumno de personas vivas, pero curiosamente methetes se aplica a una relación de alumno-aprendizaje de alguien que no está vivo, pero que ha dejado sus enseñanzas. Lucas cubre todo el inicio del ministerio desde Pentecostés en adelante, obviamente Hechos de los Apóstoles, una continuidad de lo que ha sido el Evangelio de Lucas, y hace un paralelo de tiempo del ministerio del apóstol Pablo. En escritos y en discursos de Pablo está ausente el concepto de methetes aplicado para alguien que es dirigido o enseñado en el crecimiento espiritual y en el conocimiento de las Escrituras. Pero sin embargo, Lucas lo aplica. Y lo aplica 26 veces en todo Hechos de los Apóstoles. 26 versículos de principio a fin. ¿Cuándo termina Hechos de los Apóstoles? Año 65, la muerte de Pablo, la muerte de Pedro, cárcel de Mamertine, Roma. Entonces, hay como 2 líneas en todo caso. Alguien que no utiliza, y la pregunta es ¿por qué? Intencionalmente busca obviar este término. Hay una intencionalidad de parte de Pablo de reemplazar este término.
y sin embargo Lucas lo utiliza. Entonces, me llama la atención estos detalles y seguramente van a haber otros aspectos que también se pueden seguir escarbando, porque es cierto, la palabra de Dios es multicolor en su manifestación, en su iluminación, ¿verdad? Y de hecho, lo que mencionaba Beto, el principio de bibliología, la revelación es progresiva. Gracias a Dios la revelación ha sido ya concluida, pero sí la iluminación, hay muchos aspectos que nosotros debemos de estar mirándolo desde todo punto de vista para sacar mayor provecho y mejor provecho de todo esto. Entonces, digo, al mirar un poco estos detalles, no será, y esto me pregunto, ¿verdad? Y pregunto a la mesa también y a quienes comparten con nosotros el video, ¿no será que no hay una intención de reemplazar términos, sino que cómo nos convertimos en hijos? Y ya sabemos, por medio de la fe, por gracia somos salvos, pero luego viene el aprendizaje. Yo a mis hijos los educo en la casa. ¿Y cómo aprendemos en la vida? Y aprendemos esencial y fundamentalmente, el ser humano aprende por imitación. Cuando el bebé tiene hambre, pega un grito la primera vez y a los pocos segundos hay algo que se le aproxima a los labios y él entonces al succionar su cerebro identifica esa acción, estímulo-respuesta, y a partir de allí él va construyendo su conocimiento. Entonces quiere decir que la próxima vez que tenga hambre, pego un grito y se soluciona el problema, ¿verdad? Entonces vamos, a ese proceso de aprendizaje, considero que la palabra discípulo o discipulado se sigue ajustando con respecto a cómo soy parte de ese proceso, cómo inicia ese proceso, tiene que ver con un asunto de salvación y un asunto de ser hijo, por supuesto, ¿verdad? Hijo. No sé, son aspectos que estoy observando y quisiera un poco tirar a la mesa, ¿verdad? Déjame explicar dos cosas. Cuando tú hablas de Lucas, Lucas es del Antiguo Testamento, ¿correcto? Tiene la mentalidad del periodo porque él hace una búsqueda y todo la relación era discípulo, 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 discípulo. Por eso cuando él cuenta todo lo que sucede con la iglesia, él usa la palabra discípulo, cosa que Pedro no lo usa, Pablo no lo usa, Juan no lo usa, ninguno, Judas no lo usa, Apocalipsis no lo usa, y tú dices, ¿por qué? No necesariamente hay una intención de reemplazo, es que una cosa ya caducó, fueron hechas nuevas, entramos en otra dimensión. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No estamos con la condena de muerte, estamos ahora libres. No es un alma viviente, es un espíritu vivificante. O sea, todo eso cambia en relación al discípulo, si yo lo puedo ver y a profundizar. Pero tú me decías, no, si tú le preguntas a tu hijo, ¿ese es tu maestro? ¿Qué te va a decir tu hijo? No, es mi papá. O sea, ven, ese es el concepto. El niño no ve al padre como alguien que lo está educando o enseñando, yo soy tu maestro, tú eres mi discípulo. No, es mi papá. Yo nací y como tú dijiste, él aprende de mí todo el resto por mis movimientos, por mis acciones, aprende lo bueno y lo malo en esa acción. Ahora, con Cristo entra esa circunstancia. Yo como padre tengo que, si es que llevé a alguno al Señor, porque puedo tener hijos adoptados también en la fe, que muchas veces es lo que sucede. Uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que quien regó y quien plantó, cambia el concepto a que el crecimiento lo da Dios. Y yo creo que el discipulado es un acto más frío. Con el hijo es un acto más de todo, más de todo el ser, ¿no? Porque uno está dispuesto a hacer mucho más. El que da su vida, no por sus amigos, por su hijo. Cristo lo hizo para su hijo. Algunos dicen, bueno, simplemente es un problema semántico. Yo tengo este pensamiento, pienso que es mucho más que semántico, pero simplemente
Es una opinión. Sí. Bueno, hay algunos detalles más que había que agregar a esto, ¿verdad? El hecho de pertenecer a la familia de Dios, cuando desde el libro de Romanos hasta el libro de Apocalipsis se escribe, ya no se está escribiendo a un público que es incrédulo, o a un público, como está diciendo Beto, tal vez con la mentalidad del Antiguo Testamento. Se está escribiendo a creyentes en Cristo Jesús que ya habían formado parte de la familia de Dios, o ya está formando parte de la familia de Dios. Ahora, el concepto de la diferencia que habría entre ser un discípulo o ser un hijo, ¿verdad? El discípulo o el hijo, básicamente pasa en aquello que Beto está diciendo, justamente va a un aspecto mucho más profundo, de una relación mucho más íntima, de un compromiso mucho mayor. Puede ser que por un discípulo tú estés diciendo, bueno, yo te di las clases, te di todos los materiales, vete vos. Pero a tu hijo vos no le haces eso, a tu hijo vos lo acompañás mucho más, ¿verdad? Y ves si él realmente realizó la tarea y te esforzás para que trate de hacer esa tarea porque sabes que por la experiencia y por el conocimiento que tenga es el camino que le va a llevar justamente a las bendiciones o a estar bajo la dirección de Dios. Entonces, más allá de lo que sería simplemente el término de semántica, también tiene una cuestión posicional. Simplemente yo estaba pensando así en relación a lo que Beto decía, que no se menciona más desde el libro de Romanos hasta Apocalipsis. Para mí la explicación sería esa, de que ya hay una posición totalmente diferente, ya está establecido, digamos así, a partir de ahí en la iglesia, entonces las cuestiones ya se están dirigiendo directamente a un público diferente que es la iglesia, que son creyentes en Cristo Jesús. Entonces la posición ahí es, ahora somos hijos de Dios, herederos con Cristo, y la posición de lo que Pablo mismo dice, que le engendró a mucha gente, ¿verdad? En términos de llevarla a los pies de Cristo. Ahora, no para tampoco la figura, como Pedro estaba mencionando en segunda de Timoteo 2:2, ¿verdad? Lo que oíste a mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, siempre va a existir un proceso de enseñanza, aprendizaje, solo que el compromiso no es solamente te entregué el material, ahora vos tenés que ir y hacer, sino estar, digamos así, viendo si cómo ese proceso va avanzando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo, cuando estuvo sobre la tierra, él mismo dice, Padre, de los que me diste a mí, ¿a quién los perdió? A ninguno, dice él, a no ser el que ya estaba establecido, ¿verdad? Entonces el mismo Señor Jesucristo tenía el cuidado de dar su vida mucho más allá de lo que era simplemente, bueno, muchachos, yo ya les enseñé, ya les mostré los milagros, ahora véanse ustedes. Entonces hay un ejemplo claro ahí al respecto de aquello que Beto está colocando, de un compromiso mayor, padre, hijo, como, digamos así, como un parámetro superior al de simple discípulo o de maestro, ¿verdad? Para mí es prácticamente tratando de entender un poco aquello que Beto está colocando justamente desde la perspectiva del Nuevo Testamento, de por qué no aparecería ese término directamente. Y no lo menciona, realmente no lo menciona ni en el griego ni en el español, nada. Pero el proceso de aprendizaje y todo sí existe. Existe el concepto parecido también, que es la disciplina. La disciplina del discípulo tiene la misma raíz en griego, en español, todo. Pero el concepto de la disciplina, ahí en Hebreos capítulo 12, por ejemplo, que es donde más aparece, no es simplemente un castigo, sino es un conjunto de medidas o de principios también que se le transmite a una persona, y que cuando esta persona sale para afuera, como en el caso de los hijos, ahora lo enseñas bien, pero cuando el hijo ya se está yendo muy lejos, bueno, la vara es la que le trae de vuelta a enderezarse, ¿verdad? Y en ese concepto entra un poco también el término de la disciplina ahí, como formando parte también de todo ese conjunto de enseñanza-aprendizaje. Tendríamos que buscar un término que trate de armonizar integración, discipulado, hijo. Hijo en la fe, sí. Ese es un trabajo que seguramente lo vamos a tener de ahora en más, y ojalá lo podamos solucionar en esta mesa libre, en uno de los programas. Ahora, me pregunto, para abrir una vertiente en este tema, el discipulado, el trabajo de discipulado o integración, con relación al crecimiento en la iglesia. ¿Qué se pierde la iglesia local al no cumplir con este precioso ministerio? Pedro. Bueno, digamos que la preocupación de todos los que servimos al Señor en la iglesia es que la puerta de entrada de la iglesia es
grande, la puerta de entrada es chica y la puerta de salida a veces es grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que perdemos? Y bueno, perdemos muchas personas que se apartan por no haber sido, digamos, discipuladas adecuadamente o no haber siquiera nadie se le acercó, nadie le siguió, digamos, en ese camino que había tomado, el deseo de comenzar en la vida cristiana. Y la verdad, es preocupante, ¿verdad? Evidentemente en nuestras iglesias están, en este momento, esa es la preocupación, ¿verdad? Gente que está muy fría, no están inflamadas por la fe, sino que son personas que pueden, digamos, estar en medio del culto, pero evidentemente su corazón está lejos de mí, como dice el Señor. ¿eh? Este pueblo de labios me honra, decir. Y bueno, esa es la preocupación de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, el discipulado, como le llamemos a lo que venimos haciendo, tiene que ser algo que definitivamente debe preocupar a aquellos que servimos a Dios y además debe enfocar a la iglesia, debe enfocar a la iglesia. Nosotros perdimos mucho el foco de hacer a los nuevos creyentes crecer como deben, corresponde en la palabra del Señor. Y así como el Señor Jesucristo tuvo uno de sus discípulos que salió mal, Pablo tuvo los suyos, Pedro habrá tenido los suyos. Evidentemente que las cosas no son fáciles, pero bueno, también nuestros hijos no siempre nos aplauden, no siempre están de acuerdo con nosotros, siempre también tenemos esa guerra internamente, ¿verdad? Pero bueno, lo que importa aquí es que, y es la preocupación que tenemos y honestamente le preocupa a todos aquellos que servimos al Señor en la iglesia, es que la puerta de salida es muy ancha y la puerta de entrada es muy pequeña muchas veces y en muchos casos se atribuye a esto de no hacer discípulos. Concepto que muchas veces nosotros tenemos de la iglesia es un lugar donde vas, escuchas y te vas y Dios te bendiga. No es tanto un lugar donde el pastor, como le dijo Jesús a Pedro, pastorea a mis ovejas. El pastorear es alimento, es agua, es enfermedades, es curación. Y para mí ese concepto se acerca, podemos usar el término pastorear en vez de discipular, porque es más aplicado a uno que tiene una cura muy directa y muy profunda, porque es la vida del pastor en las ovejas. Lo cuida del lobo, lo protege, ¿cuándo? 24 horas sobre 24. O la iglesia tomó un aspecto, especialmente los dirigentes, muy frío, muy catedrático, muy intelectual. Más te doy conocimiento, pero no te doy tiempo. Es lo que está pasando aún en las familias. Bueno, yo te doy plata, sé. Bueno, papá, necesito tu tiempo. No, no tengo. El hijo no busca el tiempo con el padre en el día de hoy en la iglesia, si es hijo. Y muchas veces tienen apariencia de hijo, porque cuando tú quieres entrar en una mayor intimidad con ellos, enseñándole la palabra se van, porque prefieren hacer lo que quieren. Por eso la iglesia va a tener dos características que se acerca al final de los tiempos. El Señor dice que han dejado el primer amor. Y el Señor dice, encontraré fe en la tierra cuando venga. Ahora, ¿por qué hay un problema de amor? Bueno, porque simplemente, en mi aspecto limitado, yo pienso que lo tratamos como un discípulo. Yo te enseño, hace lo que quieras, como dijo Humberto. No me preocupo. Ahí falta el amor, falta la secuencia, falta el sacrificio. Y la falta de fe es que ya las promesas del Señor, no. Justo hoy estuve predicando sobre el error de Balaam, sobre las riquezas, sobre que yo cambio a Dios por una comida. Pero él dijo en Mateo, mira, yo sé que tenés necesidad y te voy a dar, pero yo dejo las cosas de Dios para buscar mi beneficio particular o para sobrevivir. Y el Señor dice, no, yo soy el que te va a dar, yo soy el que te voy a cuidar, yo soy el que tengo las promesas. ¿Ves? Hoy las promesas de Dios se están dejando de lado.
por nuevas promesas, por nuevas visiones, por nuevas manifestaciones. Y el Señor nunca cambió. Dice, mis palabras no caerán, las tuyas sí. Por eso, esa falta de amor y esa falta de fe es lo que está mostrando el tipo de liderazgo que se están llevando en las iglesias, que no actúan como padres. Sí, me parece muy interesante todo lo que están hablando, pero tocando un poquito el tema de lo que Pedro está diciendo, nosotros tenemos que recordar, así como Beto dice, hay mucha gente que viene a la iglesia. ¿Cuántos son realmente convertidos y cuántos son convencidos? Porque no se puede tampoco pedir que un convencido esté dando frutos, no va a dar. Y el trabajo nuestro muchas veces también tiene que ver con que nosotros creemos que porque la persona ya levantó la mano o dijo sí, acepto lo que sea, a partir de ese momento ya él está en una posición totalmente nueva y diferente. Por eso que también en ese proceso de enseñanza, de pastorearle y todo lo demás, va la persona entendiendo. Por eso normalmente dentro de los primeros pasos que se le ayuda justamente a estas personas que tomaron la decisión de recibir a Jesús es la seguridad de salvación. Realmente sí entendió qué es lo que él hizo, entendió el significado de eso, entendió la posición de eso, y que la vida, de hecho, la decisión por la fe que él toma lo transporta, lo traslada a una posición totalmente nueva de hijo. Ahora, el tema particularmente también pasa por el hecho de que yo tengo que aprender que, por un lado, si bien digamos, yo lo engendré a esa persona cuando yo le prediqué a Jesús espiritualmente, ¿verdad? Le engendré a esa persona en Cristo. Esa persona igual no me pertenece a mí. Esa persona igual le pertenece al Señor Jesús porque son pastores, son ovejas de Él, son hijos de Él, son directamente, ¿verdad? Ahora, esa posición, ese compromiso que yo tengo de estar, digamos, enseñándole, pastoreándole o discipulándole, como se quieran llamar el término, me lleva a mí, por un compromiso con Dios, a una relación muy, digamos así, específica con esta persona. Y creo yo que si las puertas de nuestras iglesias las abrimos grandes, hacemos grandes campañas, así como fue en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Donde 3.000 personas llegan a venir. ¿Qué hacemos nosotros en nuestras iglesias con 3.000 personas que se convierten? O sea, pensá un poquito, Pedro, Beto, Amado. De repente vos tenés y decís, hiciste una campaña, 3.000 personas reciben a Jesús, muy bien. Ahora son 3.000 hijos en la fe que tenemos. ¿Qué hacemos con semejante cantidad de personas ahora para empezar a trabajar con ellos a nivel individual, ¿verdad? Y es básicamente todos los desafíos que se nos presentan a nosotros dentro del ministerio, dentro del trabajo que hacemos con el Señor. Ahí en lo que menciona Humberto sobre gente que seguramente va más como profesante, alguien que simplemente es una cuestión de rutina, no es un cristianismo verdadero, y aquel que definitivamente está con el deseo de crecer espiritualmente. ¿Cómo hacemos, verdad? Hay un texto acá en Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios 14, 23, donde dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Nunca voy a olvidar el discurso de Beto en un campamento. Él decía, cualquier persona que es invitada para ir a la iglesia local, debería de llegar a la iglesia y escuchar por segunda vez el evangelio en la iglesia. La primera vez debería haber escuchado de tu boca. Al invitarle, deberías de haberle testificado y cuando llega, nuevamente escucha el evangelio. Y hay aquí, con relación a esto que estamos hablando, el versículo 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún indocto, incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Claro, nos sentimos siempre tentados a pensar que cuando habla de profecía es anticipar el futuro y decir todo ese tipo de cosas, pero guarda relación con el mensaje mismo de la palabra. La palabra de Dios escanea a la gente, nos escanea a nosotros primero y luego cuando lo proclamamos escanea a quien está escuchando. Y entonces el texto dice, lo oculto, la persona que está en la congregación, si entran indoctos o incrédulos, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora,
¿Cómo hacemos para discernir quién es quién dentro de la congregación? Y el versículo 24 creo que nos da una pista, porque dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Muchas veces queremos dejar el trabajo de la proclamación del mensaje, el ver que el mensaje afecte a, diríamos, a quienes tengan que ser convencidos o a quienes tengan que ser juzgados en manos del liderazgo, cuando que aquí el texto bíblico dice todos, involucrando a toda la congregación en esta labor. Y lo segundo que quiero compartir después es un poco acerca de un término que Beto mencionó y que me parece fantástico y es tomado de la palabra también. Pero con respecto a este tema de quiénes son los que deberían de hacer ese trabajo dentro de la congregación, creo que el texto bíblico nos apela a todos por igual, ¿verdad? Santiago dice lo mismo. Dice, de entre vosotros, en el capítulo 5, al final de Santiago, él está aclarando de que entre vosotros, o sea, que ustedes hay inconversos al que tienen que convencer. Él mismo lo dice, y cuando uno dice entre vosotros, lo menciona 3 veces entre vosotros en ese capítulo. Y es interesante porque muestra la acción de mi fe hacia el próximo, cómo yo vivo, cómo yo practico. Déjame que te lo pueda leer de Santiago capítulo 5, cuando él dice, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Aquí está hablando directamente de uno que está perdido, que se desvió, que se fue hacia otro lado. Pero es interesante que dice, si alguno de entre vosotros. Y también él usa en el versículo 13, si alguno entre vosotros, viste, sufre. Si alguno entre vosotros está alegre. El versículo 14. Si alguno entre vosotros está débil, ya no tiene fuerzas. Y es interesante porque es la función de todos de hacer ese trabajo. Bueno, y ese es un poco el desafío. ¿Cómo descubrir y entrenar a aquellos que son realmente de entre nosotros, los posibles obreros del Señor? Porque también vamos dejando atrás, ya los años han pasado. ¿Y cómo desarrollar ahora líderes maduros? Porque un poco eso también estabas pensando, ¿verdad? ¿En qué momento vos ya lo ves desarrollándose maduramente a esa persona como para que realmente se transforme en eso, ¿verdad? Y a partir de ahí, durante todos estos años de vida, quizás las experiencias son diferentes porque cada persona Dios le hizo de una manera muy diferente. Entonces, cuando yo encaro un discipulado, lo primero que tengo que hacer es tratar de tomar sus rasgos, es tratar de conocer quién realmente es esa persona, quién realmente en el fondo, cuáles fueron aquellas cosas buenas por las cuales pasó y también por aquellos problemas que un poco crearon lo que hoy es su carácter, su persona. Y entonces a partir de ahí uno se comienza a trabajar en la vida de esa persona respecto un poco a la palabra del Señor, al entender realmente cuáles son los problemas que, digamos, va a enfrentar en su vida cristiana, ¿verdad? Que un poco es el trabajo que uno tiene que hacer para intentar ayudarlo a la madurez emocional y espiritual, de hecho. Muchas veces cuando hablamos de este tema pensamos que el asunto se termina cuando acabamos con los 14, 20, 15 pasos y se vuelve un poco impersonal, ¿verdad? Me llama mucho la atención como cuando Policarpo, año 125, 130, había sido arrestado porque fue acusado de cristiano, ¿verdad? O sea, fue acusado de ateo, porque el ateísmo en esa época involucraba no rendir adoración al César, porque era un edicto imperial.
y aún simpatizar con todas las deidades, los dioses que habían en el imperio greco-romano en ese tiempo, ¿verdad? Es arrestado Policarpo y es llevado para ser ejecutado. Pero la ley romana permitía que en el trayecto rumbo al lugar donde iba a ser ejecutado, el condenado o el acusado podía recibir a gente amiga, ¿verdad? Que no había problema, por más de que sean cristianos, porque la ley Trajano establecía que no solamente uno podía ser llevado a la ejecución en caso de ser acusado de cristiano, ateo, lógicamente, y agitador o instigador en contra del imperio. Entonces, lógicamente, los líderes principalmente. Y en ese trayecto, cuando Policarpo es llevado, cuenta la historia que un grupo de Esmirna había llegado para saludar a Policarpo y avisarle que los hermanos de Roma habían juntado un dinero para pagar un abogado para que pueda defenderlo. Y Policarpo decía, no, que se guarden el dinero, eso es una pérdida de tiempo, estoy más cerca de mi Señor. No era pro suicidio ni nada por el estilo, sino que dejó una gran enseñanza con esa posición. Y dentro del grupo de líderes que vinieron de Esmirna, la historia cuenta que hay un hombre llamado Onésimo. Interesante cómo los eruditos dicen que coincide con el Onésimo, a quien se refería Pablo, claro. Y mirar un poco este tema de ayudar a las personas que acaban de conocer al Señor en su crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra, no solamente tiene que tener que ver con el asunto de terminaron los pasos, bueno, fuerza, procura de no ausentarte en la iglesia y listo, sino tener una visión más allá y conectarlo con el liderazgo dentro de la iglesia. Creo que este asunto del discipulado no solamente es el tema de achicar un poco más la puerta trasera, sino de ver cómo la iglesia se nutre de un liderazgo fuerte en la palabra y más espiritual en términos generales, ¿verdad? Claro. El modo que yo uso, sí. Sí, simplemente a modo de, como se dice, de agregar un poquito aquello que Amado está diciendo. El tema de predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, es lo único que realmente, porque la palabra del Señor tiene una promesa, dice que no volverá vacía, ella va a producir un efecto, o produce el efecto de convertir a la persona, o produce el efecto de pasarle al otro lado a la persona y el tipo se posiciona en una posición diferente. La problemática nuestra con relación a eso, yo creo que es aquello que alguna vez el pastor John Paul Chu sacó en su libro Más que Números, ¿verdad? A nosotros nos interesa medir el ministerio por números y creemos que porque tenemos 10.000 personas que se agregaron ahora, ¿verdad? En una campaña y estamos ahí y agrandamos las puertas, agrandamos las paredes, los techos, todo, creemos de que ahí estamos teniendo éxito en el ministerio y estamos creciendo. Y es un error que no tiene que ver justamente con la realidad bíblica, porque es la misma cosa que vayas a la calle y juntes ahí a todos los hinchas de un club de aquí y les digas, miren, a partir de ahora yo les recibo a todos ustedes como mi hijo y vengan todos ahí, pero no significa que ellos van a ser realmente hijos, simplemente es estar agregando gente. Entonces, los números a nosotros nos traicionan o nos hacen perder la perspectiva. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que tiene que producir el efecto, es el Espíritu Santo el que tiene que seguir haciendo el trabajo de convencer de pecado, de justicia y de juicio, y la persona que recibe a Jesús, bueno, esa persona sí, entonces tomarlo en la posición correspondiente y enseñarlo. Ahora, aquellos así tipo Judas que vienen de repente, yo no los puedo identificar porque no tengo el ojo, digamos, el ojo espiritual para verlo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tenga un Judas dentro del equipo que se viste como hijo, se comporta como cristiano, pero no tiene digamos así, el nuevo nacimiento. Pero de cualquier manera Jesús igual lo estuvo enseñando a él, le permitió participar, le nombró tesorero del grupo, acompañó muchos de los viajes, estuvo viendo los milagros que Jesús hacía, pero nunca fue del grupo, ¿entienden?
Entonces, esas cosas, por ejemplo, nosotros tenemos que saber manejarlas también dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una cuestión. Beto habló de premios, ¿verdad? De coronas. Las coronas no son específicamente porque yo logré convertir a una cantidad de personas. Si bien Pablo habla al final de Filipenses, ¿verdad? Gozo y corona mía de las personas que han recibido a Jesús como Salvador. Si bien está relacionada con almas que yo llevé a Cristo, pero la conversión siempre la hace el Espíritu Santo, no la hago yo. Y ahí es donde tenemos que nosotros cuidar justamente el aspecto de, bueno, aquellas personas que escucharon, aquellas personas que recibieron, aquellas personas que digamos, tomaron la decisión y nacieron de nuevo, entonces enseñarles a ellos en ese proceso. Y bueno, ahí viene la palabra, pastorearles, integrarles, ver cómo hacer en todas las acciones posibles que dependa de mí para trabajar con ellos. ¿Cuál es la palabra en español de cantar? Cuando tú tienes que filtrar el agua y pasa por diversos niveles. No sé si es... Decantar se dice también, estar decantando, sí. Ok. Yo creo que el modo de saber qué discípulos son fieles o no fieles es lo que el Señor Jesucristo usó. Primero tenía 120 discípulos, después tenía 70 discípulos, después se fueron todos, se quedaron solo 12. Y el Señor le dice, vosotros también queréis iros. ¿Y a quién iremos? Dice. Por eso, de toda la cantidad que tú tienes, tú vas a ver quiénes son fieles, quiénes son no fieles, quién se acerca más, quién no se acerca más. Y yo no hago tanto un proceso de estudio de la persona, sino dejo que se vaya manifestando, mano a mano le voy dando la escritura. O sea, yo no estudio al bebé que nace, qué le puede gustar o qué no le puede gustar, o el problema que tiene o el problema que no tiene. Yo le empiezo a dar leche, punto. Y después le paso a cosas sólidas. Y si se retoba, y si se molesta, y si se va, bueno, me está diciendo que no puede ser. Y se puede ir en cualquiera de los niveles. Porque si tiene figura de hijo, puedes llegar a ser anciano de iglesia o pastor de iglesia, pero nunca fue hijo. Por eso creo que hay algo natural. Yo le enseño la palabra. En mi parte, yo no hago tanto un estudio de toda la persona, sino enseño la palabra. La palabra, como tú leíste el pasaje, va a hacer que la persona se caiga al piso y acepte. Va a estar convencido de eso. Y si no, va a dejar de venir. No va a estar. Y ahora, dentro de ellos, ahora sí yo tengo que hacer y ver un estudio de qué dones espirituales tiene, porque lo tengo que poner en el equipo que corresponde. No es simplemente, ok, ahora, puede ser que al principio lo ponga todos en todas las líneas para que después se manifieste cuál es el que él verdaderamente tiene ese desarrollo. Y normalmente pasa eso. Como para redondear el tema, y en estos últimos 5 minutos que tenemos, surge el próximo tema con Beto y con Pedro. ¿Cuál es el próximo tema en Mesa Libre? Los dones espirituales. Y aquí quiero tirar un texto para cerrar nuestra Mesa Libre de hoy, el tema de discipulado, y tratar de buscar una palabra que integre o que conecte integración, discipulado, enseñanza, etcétera, etcétera, hijo. Y ¿se acuerdan ustedes del caso de Pablo pasando por Mileto? Y allí entonces hace llamar a los ancianos de Éfeso. 78 kilómetros tuvieron que caminar estas personas, ¿verdad? Aproximadamente. Y cuando llega Pablo ahí en el puerto, entonces va a haber una despedida muy especial con ellos. Y sus últimas palabras fueron, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por episcopos para apacentar, poimen. No confunde el nombre del oficio con el trabajo del oficio. Y creo que en esta palabra pastorear, apacentar, es donde podríamos hallar un equilibrio entre integrar, discipular, hijo, alimentar, llevarlo al hospital, etcétera, etcétera. Y con respecto a cómo poder detectar, ¿verdad? A ver quién es quién dentro de la congregación, creo que no se le escapó un detalle al Espíritu Santo al inspirar a Pablo en lo verbal que después se convierte en escrito. Y en el siguiente versículo Pablo les dice, porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y creo que con esto se debería plantear un cierre y a ver qué podríamos decir como para dejar un broche final a quienes nos ven. Bueno, de hecho, voy a tomar un poquito la posta, ¿verdad? En ese pasaje que estabas mencionando, Pablo está diciendo que él no ha dejado de noche y de día, ha estado predicando, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Y a qué los entregaba? Los entregaba a la palabra de Dios, los entregaba al Espíritu del Señor para que ellos continúen básicamente bajo la responsabilidad del Señor, porque Pablo estaba diciendo ya no van a ver más mi rostro y se estaban yendo, ¿verdad? Entonces es muy importante ahí el tema central que es y será siempre va a ser predicar la palabra de Dios tal cual como está allí, no como muchos que van cambiando y cambiando, agregando cosas o quitando cosas de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para mí, básicamente, el trabajo tiene que ser concentrado en ese mismo tema. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, enseñando la palabra de Dios. Comparto mucho la idea de Beto de hacer un control mucho más específico con aquellas personas, ¿verdad? Porque o realmente demuestran que son hijos o van a saltar, no van a poder resistir, no van a aguantar. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se puede vivir con las fuerzas humanas. Y ahí está la mejor prueba que nosotros tenemos si es verdaderamente un hijo o si es un bastardo. Pedro, luego terminamos con Beto. Bueno, de hecho, siguiendo un poco el hilo de Humberto, uno salta a lo que, digamos, hoy día el evangelismo se convirtió como el salir a darle con todo a todo el mundo, y entonces uno termina vendiendo, como decía Bonhoeffer, gracia barata, en donde finalmente uno piensa en que la persona cree que por venir a la iglesia ya está bien, y si es que ya hizo un esfuerzo de orar 1 o 2 veces contigo, va todo bien, y eso es todo lo que hay que hacer, y con eso también le damos la seguridad de salvación. Entonces seguro que va a ir al cielo, y la verdad nunca hubo una real conversión. Entonces ahí donde encontramos aquello que nos va desilusionando, aquellos que se desvían del corazón del Señor, se desvían del Señor, y entonces evidentemente terminamos con vendiendo un poquitito la gracia del Señor por un bajo precio, ¿verdad? Entonces yo creo que también el discipulado, o como le llamemos al trabajo de crecimiento espiritual del nuevo creyente, tiene que ser bajo una presión que muestre los principios del el costo del discipulado. Sí, lo interesante es que Dios dio dones a distintas personas, como los que estamos aquí, por ejemplo, y cada uno tiene un área particular en su vida que obviamente el otro no necesariamente para a ver. Y en ese caso yo soy muy limitado, mi don es muy chiquito, pero la palabra que tú usaste de apacentar, yo creo que es una palabra muy adecuada en cuanto al criar un hijo, en el concepto espiritual, ¿no? Pero es el amor. Jesucristo dijo, Dios dijo, ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Juan, en primera Juan nos dice, les muestro un nuevo amor, les muestro un nuevo mandamiento que es un viejo mandamiento. Y digo, ¿pero cómo? ¿No bastaba el primero? No, porque ahora me da el ejemplo, así como Cristo les amó. Así que no es el concepto solo de amar a una persona que tú no ves, a tu prójimo que tú ves, sino está diciendo, mira cómo amó el Señor Jesús, que dio su vida por ti. Dice, tú debes amar al prójimo de esa manera. Y yo pienso que eso es el hecho que me debe motivar a mí en la iglesia para tener cuidados de los recién nacidos. Humberto. Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos como desafío y podemos ir redondeando un poquito esto es el hecho de que queda la misma tarea de siempre. O sea, podemos cambiar los términos, podemos identificar perfectamente la nueva posición que tenemos en Cristo, pero la tarea continúa.
¿verdad? Y eso, o sea, no existe otro método, no existe otra forma, no existe otro ingrediente que pueda realmente cumplir aquello que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, ¿verdad? De hacer discípulos. ¿Por qué? Porque tenemos ahora personas que son consiervos nuestros y más que consiervos son hermanos en Cristo. Tenemos ahora hijos en la fe a quienes tenemos que enseñarles y transmitirles a ellos los principios de la palabra de Dios y ayudarles en esas caminatas, como dijo Beto, de la leche pasar a una comida bien contundente, bien alimenticia, ¿verdad? De acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la doctrina, cuidar el aspecto de que estas personas no son nuestras, cuidar un poco el aspecto de que estas personas le pertenecen al Señor Jesús y que nosotros también tenemos que ser fieles específicamente a los principios que el Señor nos dejó para que nosotros también podamos cumplir con nuestra tarea, como Pablo dice, que pueda ser hallado fiel también y llegar a la carrera, a la meta, ¿verdad? No habiendo sido heraldo, no siendo descalificado, ¿verdad? Entonces el desafío va a quedar siempre. Ahora, podemos buscar nuevos métodos, podemos buscar nuevas estrategias, como ahora con la cuestión de Internet que se disparó, ¿verdad? Con la cuarentena. Entonces nosotros tenemos evidentemente ahora herramientas que podemos utilizarlas, pero el trabajo continúa igual. Interesantísimo. Creo que queda un poco esta mesa libre con el compromiso de volver a contar con la presencia de Beto, de Pedro, para hablar sobre el tema de dones espirituales. El tema de dones fundamental en el tema del trabajo dentro de la iglesia, el ministerio, porque es lo único que finalmente trae crecimiento a la obra del Señor, ¿verdad? Están los talentos, que mucha gente confunde dones y talentos, y creo que es necesario dialogar un poco sobre esto también. Para mí ha sido particularmente muy lindo poder compartir aquí esta mesa libre. Viene un poco una cadena en el discipulado, en la enseñanza, en el cuidado espiritual. Tengo entendido Beto con Pedro en su tiempo de trabajo espiritual, y finalmente Pedro terminó ayudándome también a crecer en mi vida espiritual, en el conocimiento de la palabra, y ayudándome también a hacer ministerio. Así es que toda una cadena que se da, y cada uno de nosotros hemos llegado a este punto como resultado de la fidelidad de otros que seguramente hicieron bien el trabajo de acompañar el crecimiento espiritual. Muchísimas gracias, Beto, por tu presencia. Gracias, Pedro, también. Y quedamos seguramente en una palabra de continuar con el siguiente tema sobre dones espirituales. ¿Les parece bien? Excelente. 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 Bueno, quedamos así. Vamos a estar en comunicación entonces para estar en contacto nuevamente, ¿sí? Ok. Un abrazo. Muchísimas gracias, Pedro, Muy bien, Beto. hasta Un abrazo luego. a todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.